Regresamos al Noticero, ya está en controles Julián Gómez, a quien le damos la bienvenida, y dentro del estudio está Juan Pucciarelli, a quien también le damos la bienvenida, hoy de azul, a tono con todo lo que tiene que ver con Punto Cero, y con el Noti en particular. ¿Por qué? Porque también le damos la bienvenida para que nos cuente qué está pasando, y en esta ocasión también qué nos está pasando. Siempre hablamos de otros países, hoy seguro algo tendrá que ver con la Argentina. Sí, señor. Bueno, buen día, Diego, para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia. Fue una semana cargada de noticias en materia política internacional, como siempre. Tuvimos la muerte de Yevgeny Prigozhin, líder del grupo de mercenarios rusos Wagner, que se hizo muy famoso hace un par de meses por la rebelión en Rusia. En Brasil, allanamiento a la casa de uno de los hijos de Bolsonaro por presunto lavado de dinero. En Guatemala se viene la asunción del presidente electo, Bernardo Arévalo, quien derrotó por un amplio margen a Sandra Torres. En Ecuador se viene el balotaje entre Luisa González y Daniel Noboa. Pero en la columna de hoy nos vamos a centrar en el tema de la semana, y algunos dicen del año, coincido. En materia de política internacional, sin dudas, se llevó todos los flashes la cumbre número 15 del bloque de los BRICS, que se celebró en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Bueno, vamos a ir por partes. La idea es que tanto quienes están más en tema como quienes están menos en tema o quienes no entienden nada puedan entender o saber de qué va, ¿no? Porque rebotó por todos lados, pero no es tan asequible para el común de la gente. Sí, ¿qué significa? BRICS, sí, en inglés es ladrillo, porque es un bloque y es las iniciales, las siglas de los países que lideran esto, pero ¿qué significa? Justamente para ver la importancia y la relevancia de esta noticia. Absolutamente. Vamos por partes, ¿no? BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un bloque que se fundó en 2009 con 4 miembros, Brasil, Rusia, India y China, y que al año siguiente, en 2010, sumó a Sudáfrica, o sea, incorporó la S del acrónimo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de los BRICS? Bueno, básicamente es una asociación económica de países emergentes. Hay varias denominaciones, también una muy común, muy difundida, es la de la cooperación entre países del sur global, países que comparten una serie de características. A principios de siglo se hizo muy conocida la terminología, mejor dicho, el juego de palabras que hizo un influyente director del Goldman Sachs llamado Jim O'Neill, que jugaba con la palabra BRIC por estos países, sin Sudáfrica, ¿no? BRIC, y con el término ladrillo en inglés. Ubicarán la palabra por Another Brick in the Wall de Pink Floyd, por ejemplo. Entre otras, sí. Exactamente. Se refería a un bloque de países relativamente homogéneo o que compartía una serie de características, como recién dije, básicamente importante cantidad de población, economías ascendentes o emergentes en ese momento. Estamos hablando, por ejemplo, de la época de las llamadas tasas chinas, del crecimiento de la China pre-Xi Jinping, digamos, ¿no? Que fue muy importante. También una clase media en proceso de expansión en ese momento y un crecimiento, bueno, superior a la media de ese entonces. Estamos hablando también del momento del sacudón mundial de la crisis de 2008, ¿no? Con la caída del Lehman Brothers y demás. Casi que una contracara del G7, que justamente por esta crisis de 2008 se vio muy debilitado, ¿no? El G7, hablamos de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido. La famosa burbuja financiera que explotó, y que hay una película de Big Short que lo retrata a la perfección, el No la vi, suceso. debe ver. Anótatela. Dale. Bueno, entonces tenemos obviamente hoy en día a China como el principal actor de este grupo, pero también tenés a Rusia como una potencia energética, tenés a Sudáfrica, que provee de metales y minerales muy importantes para la innovación tecnológica, por ejemplo, y Brasil y la India, que son enormes proveedores de recursos naturales y alimenticios, ¿no? Ahora sí nos metemos en lo que fue esta semana de cumbre de los BRICS. El día 1 tuvimos el Foro para el Desarrollo Empresarial, el día martes, y ahí ya se veía venir una participación absolutamente crucial para lo que va a pasar después, que es la intervención del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a quien escuchamos ahora. E eu, por
exemplo, defendo que os nossos irmãos da Argentina possam participar dos BRICS. Eu defendo isso, vamos ver na reunião como é que fica, mas eu defendo se vai ser agora, se vai ser daqui a um mês, 2 meses, tudo. Mas eu defendo que é muito importante a Argentina estar nos BRICS, e até porque tem uma coisa muito importante, o Brasil não pode fazer política de desenvolvimento industrial sem lembrar que a Argentina é um país que tem que crescer junto com o Brasil. Nós temos que compartilhar as coisas que nós fazemos com a Argentina. No se escuchaba demasiado bien, pero acá está la traducción. Decía Lula: yo, por ejemplo, defiendo que nuestros hermanos de Argentina puedan participar de los BRICS. Yo defiendo eso. Vamos a ver en la reunión cómo es que queda, pero yo defiendo, sea ahora, dentro de un mes o dos, y lo defiendo porque es muy importante que Argentina esté en los BRICS. Además, porque hay una cosa muy importante: Brasil no puede hacer una política de desarrollo industrial sin recordar que Argentina es un país que tiene que crecer al mismo tiempo. Nosotros tenemos que compartir las cosas que nosotros hacemos con Argentina. No es que hay una posición unánime en torno a esto hacia el interior de Brasil, me refiero básicamente a la Cancillería, ¿no? Que se llama Itamaraty, el Palacio de Itamaraty, y al propio gobierno de Lula, pero claramente primó la voluntad política del actual presidente brasileño. A ver, entre paréntesis, no sé si somos tan conscientes de la relevancia a nivel global de contar con el apoyo de Lula, con lo que representa desde el poder político también y desde lo social. Es fundamental tener a un Lula de aliado directo así a nivel internacional, hablando bien de Argentina, ese guiño para incorporar al BRICS, la verdad que es de una relevancia que no sé si dimensionamos tanto, ¿no? 100%, coincido totalmente, y quedó además particularmente visible su participación justamente porque Argentina no envió ni a su presidente ni a su canciller. A mí, para ser muy sincero, todavía no me queda claro el motivo. Hay quienes dicen que evitaron una derrota política, pues estaban convencidos de que no iba a ingresar Argentina a los BRICS. Que se iba a posponer una vez más. Claro, pero un montón de países que no tenían, o sea, que habían mandado la solicitud, pero que no tenían expectativas concretas de entrar, como es Argentina, mandaron igual delegaciones. Estamos hablando de decenas de países. Igual no enviar por un peligro, entre comillas, político o mediático, me parece de una bajeza, es muy endeble, es un gobierno endeble en este sentido. 100%, ojalá haya una declaración oficial sobre eso. Pero bueno, volviendo, tuvimos entonces, como decía, el día 1, que fue el Foro para el Desarrollo Empresarial, y el día 2 fue lo más jugoso, que fue el Foro de los países de los BRICS, un temario diverso. Por ejemplo, la cooperación financiera, en la cual se habló de la llamada desdolarización, lo que venimos viendo hace ya un buen tiempo, este retroceso de la participación del dólar en los flujos comerciales internacionales, en detrimento de un mayor peso de las monedas nacionales, ¿no? Principalmente el yuan, pero no solamente el yuan chino. ¿Qué dijo, hablando de yuan chino, qué dijo Xi Jinping en este sentido? Lo cito: los BRICS no pensamos en un mundo sin el dólar. Pensamos en un mundo donde nuestras monedas nacionales compitan con el dólar y sean utilizadas con plena cotidianeidad para diversificar el comercio actual e impulsar a los emergentes. Está clarísimo, ¿no? Además, se habló de cooperación científica, y acá hay un dato de color que no es tan de color, sino efectivamente un hito histórico en términos científicos y tecnológicos para el mundo, que es que la India se convirtió en el primer país en lograr el alunizaje sobre el polo sur de la Luna. Envió una nave no tripulada, la misión llamada Chandrayaan-3, cayó en el medio de la cumbre esto, se me escapa si estaba planificado o no que así sea, se me ocurre que sí, pero bueno, más allá de eso, fue todo un acontecimiento. Aplausos para el primer ministro de la India, Narendra Modi. No lo noto muy espontáneo. No, tal cual. No, yo creo que alguien apuró las fechas y dice, mirá que se organiza justo el foro, sí, tenemos que anunciarlo y tienen que llegar. Le podemos preguntar a Narendra Modi. Pero bueno, uno también es malicioso, piensa mal. Sí. Bueno, también el tercer ítem del temario del día 2, que fue lo que más trascendió, las posibles incorporaciones, ¿no? Para entender un poco mejor
esto que decía Lula recién, ¿no? Si vos ves las exportaciones de las provincias argentinas, para 4 provincias el principal socio comercial es Brasil, para 8 es China, y en 2, San Juan y Santa Fe, la India es un socio comercial clave. Esto lo recupera en un muy buen artículo Martín Granowski en Página 12, un especialista en política internacional. Para resumir el dato, el 30% de las exportaciones argentinas se dirige a los BRICS, básicamente Brasil, India y China. Esto le vendría bien saberlo a los candidatos de la oposición, que voy a hacer solamente un comentario al margen porque no corresponde, en mi opinión, más que eso. Tanto el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, como la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se mostraron muy en contra de este anuncio que vamos a comentar a continuación, con una antiojera ideológica impresionante. Y es curioso porque son justamente estos sectores los que acusan al hoy gobierno o al espacio político que hoy está en Casa Rosada de vincularse en materia geopolítica con antiojeras ideológicas, justamente, ¿no? Sí, y además hay algo que sucede también con lo que mencionabas antes, pero ahora trayendo la colación de este comentario, que primero, bueno, por un lado opinión, a ver, opinan quienes no saben, vos que sabés que opines también, empecemos a equilibrar un poquito la balanza, ¿sí? Y por otro lado, justamente lo que iba a decir es, Estados Unidos y China comercian permanentemente. Hay un discurso... Exacto. Para, no sé, para la calle, para el tachero, vamos a decirlo mal y pronto, ¿sí? Para el hacer decir, que es una teoría de la comunicación, que es que Estados Unidos reniega de China, pero comercia. China comercia con Estados Unidos. Y China no reniega tanto, más allá de que hay algunas posiciones contra Occidente y demás, que son ida y de vuelta, pero digo, no hay tanto renegar o decir, no, yo con ellos no comercio. Fíjate que es lo que acaba de decir Xi Jinping en el discurso, es, no queremos que no haya dólar, queremos que haya dólar, pero también nuestras monedas. En el caso de Estados Unidos, muchas veces, como para la tribuna también, se dice como que no, China no, nunca, Irán jamás. Y comercian, y tienen tratados, tienen acuerdos. Es como, hay que aflojarle un poquito al discurso tribunero porque a veces confunde también. Totalmente. Esa es la principal diferencia entre quienes dicen que hay una nueva Guerra Fría. Bueno, les vendría bien saber que Estados Unidos y la Unión Soviética efectivamente no comerciaban y había un quiebre en dos en el mundo entre la cortina de hierro del lado occidental, Estados Unidos y Europa Occidental, y la cortina de hierro del lado oriental, Rusia o la Unión Soviética y sus países satélites. Este no es el caso. De hecho, China integra el board del FMI, por ejemplo. Claro. Una cosa es decir que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, eso es cierto. Competencia. Sí, pero sobre todo con Trump se agudizó esto de sanciones unilaterales, te subo la apuesta, te restrinjo con un arancel especial, tal importación. Bueno, eso sí pasó, clarísimo. Pero de ahí a decir que, como si estuviésemos en 1964, que hay una nueva Guerra Fría y que Argentina tiene que estar del lado de la civilización occidental, bueno, es no entender lo que está pasando. Otro dato importante que pasó medio inadvertido, pero que es fundamental, es que el Banco de Desarrollo, los BRICS, el BRICS tiene un Banco de Desarrollo, que actualmente preside la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por proposición de Lula da Silva. Bueno, tiene un capital ya aprobado y firmado que llega a los 50.000 millones de dólares, para que también sigamos dimensionando la magnitud de la capacidad financiera del bloque, también, ¿no? Eso es relevante, el contar por fuera de un fondo monetario, de Exacto. Préstamos desde Estados Unidos, bueno, el Banco de París y demás, tener un bloque al cual uno pertenece que pueda acceder a créditos con otras tasas, con otros intereses. Absolutamente, eso puede ser muy, muy importante en el futuro, inmediato y también más a largo plazo, ¿no? Vamos a escuchar ahora al presidente chino Xi Jinping hablando un poco de la configuración de las reglas internacionales de la mirada del principal actor del bloque de los BRICS. 国际规则要依据联合国宪章宗旨和原则，由大家共同书写、共同维护，不能谁的胳膊粗、嗓门大，谁就说了算，更不能拉帮结派。 把自己的家法班规包装成国际规则。 Decía el presidente chino, las reglas internacionales deben ser escritas y sostenidas por todos los países
basadas en los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, en vez de ser dictadas por aquellos con los músculos más fuertes o la voz más fuerte, reuniéndose para formar grupos exclusivos y empaquetando sus propias reglas. Hay una crítica que en realidad ya viene de hace mucho tiempo a la configuración política, sobre todo del concierto internacional que Estados Unidos maneja en la ONU y en otros organismos multilaterales. Y ahora sí, se viene el momento decisivo. Quienes recuperan en las crónicas periodísticas esas horas en las cuales finalmente se anuncia, o se concreta después se anuncia, el ingreso de Argentina, que no es el único país que entró, ¿no? Vamos a repasar eso. Argentina entra a los BRICS junto con el reino de Arabia Saudita, con Etiopía, con Irán, con Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Ahí está, muchas gracias. Son 6 las incorporaciones, se suman a los 5 miembros fundadores, en realidad 4 fundadores y Sudáfrica desde 2010, ¿no? Pensar que en un momento cuando comenzó esto se decía que podía llegar a denominarse BRICSA con la incorporación solo de Argentina, pero no. Hay algo sobre eso para el final hay. Vamos a escuchar al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunciando el acuerdo de expansión del bloque de los BRICS. As the 5 BRICS countries, we have reached agreement on the guiding principles, standards, criteria, and procedures of the BRICS expansion process, which has been in discussion for quite a while. We have consensus on the first phase of this expansion process, and other phases will follow. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. Anunciaba el presidente sudafricano y el que hospedó la cumbre. Impresionante, momento histórico. Histórico de verdad. Como los 5 países del BRICS, hemos llegado a un acuerdo sobre los principios orientadores, estándares, criterios y procedimientos del proceso de expansión de los BRICS, que ha estado en discusión por un tiempo. Tenemos consenso sobre la primera fase de este proceso de expansión y otras fases se seguirán. Decidimos invitar a la República Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Federal Democrática de Etiopía, la República Islámica de Irán, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a que se conviertan en miembros plenos de los BRICS. La membresía entrará en efecto a partir del 1 de enero de 2024. La comunicación entre Lula y Alberto Fernández, Lula llamó a Olivos un rato antes de esta comunicación oficial de Ramaphosa. Lo que le comentó a Alberto era que efectivamente se había logrado la inclusión de Argentina, básicamente por mérito suyo y de China, pero le pidió que, antes de anunciarlo él, que dejara que en el cierre de la cumbre fuese el presidente sudafricano el que diese la noticia. Después de eso, sí, habló el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, quien anunciaba lo siguiente. Como parte del sur global, este sur, lleno de esperanza y de futuro, nos hemos incorporado a la alianza de los BRICS, los países más importantes de las economías emergentes. Se abre un nuevo escenario para la Argentina. Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial y al mismo tiempo que seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas con otros países del mundo. Me interesaba poner un poquito el acento en qué tiene Argentina para ofrecer, porque no es que nos invitan porque les gusta Messi o Maradona o la Avenida Corrientes,
sino que efectivamente en este proceso de reconfiguración del tablero geopolítico, ya hemos hablado varias veces, lo que implicó, por un lado, la pandemia, pero sobre todo el estallido de la guerra en Ucrania, bueno, se han valorizado los recursos naturales, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, América Latina tiene mucho para ofrecer, y especialmente Argentina, ¿no? Hablamos de soja, cereales, gas natural, litio, minerales, agua dulce, pero también, corriéndonos del enfoque de la economía primaria argentina, también tiene un capital científico especializado la Argentina, energía nuclear, y bueno, mucho para ofrecer, por ejemplo, en materia de biotecnología y en tecnología logística. Es decir, no solamente somos proveedores de soja, o sea, hay más en la Argentina. Obviamente la estructura económica argentina está primarizada, lo cual no quiere decir que no haya industria, pero está primarizada. Ahora, la Argentina se especializa históricamente en la región por una serie de cuestiones que fueron preponderantes a la hora de elegir su incorporación, pese a lo que ya sabemos, ¿no? La crisis muy fuerte socioeconómica que estamos viviendo, la incertidumbre política que no podría ser mayor. Estamos a menos de 2 semanas de que la ultraderecha del batacazo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto. Pese a eso, se logró esto, que es todo un hito que va a quedar en la historia, ¿no? Vamos a cerrar con un audio muy especial de hace 8 años, sí, 8 años, septiembre de 2015, la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que recibía al entonces expresidente Lula da Silva, ¿no? La presidenta ahí era Dilma. ¿Qué le decía Cristina a Lula? Septiembre de 2015. Vamos a tener que buscar nuevas formas alternativas, Lula. Vos tenés que ser el embajador para que Argentina integre el BRIC y ya no sea más BRICS, sino BRICSA. Ese es nuestro lugar. Acá estamos 8 años después, ¿no? 8 años después. Obviamente no es lo mismo que siga el oficialismo en el gobierno a que venga la oposición de ultraderecha, sea ultraderecha libertaria o ultraderecha macrista. Se encargaron de dejar en claro que en sus planes está salir del BRICS si es que no se salen antes de la incorporación. O sea, el día de diciembre podemos tener un gobierno muy distinto. Sí, lo que pasa es que más allá de la decisión política futuro, en lo inmediato el costo de responsabilidad o de seriedad política a nivel internacional el costo a pagar es caro. Eso es cierto, pero justamente como coincide con eso, me llama la atención, o quizás no tanto, que hayan salido de manera tan furibunda, Milei hablando de países comunistas, Bullrich diciendo que no, Occidente, en realidad cuando dicen Occidente están hablando de Estados Unidos, alinearse con Estados Unidos, que es una especialidad de la casa de la derecha argentina, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando ahora sí, claramente esta cumbre fue la más importante desde que existe el grupo BRIC, primero en 2009, BRICS después en 2010. Obviamente le da posibilidades enormes a una Argentina con muchos problemas, pero, como siempre decimos, las cosas por sí solas no llegan. Si no hay voluntad política de enfatizar la asociación estratégica con los países emergentes y de, al fin y al cabo, tener una política clara de que esos beneficios redunden en mejoras para las mayorías, que son las que la están pasando mal en Argentina, sobre todo las mayorías que viven de sus ingresos, sin eso va a quedar como una anécdota más que como una transformación de fondo de la realidad argentina, ¿no? Totalmente. Nos repasamos de tiempo, valía cada segundo, Juan, la verdad que siempre es un placer y bueno, la relevancia de esta noticia merecía también un bloque entero con toda la data. Así que bueno, ¿dónde te pueden seguir para saber más? Bueno, aún podría haber más información además de la que dijo Juan en este momento. Bueno, en Twitter, en Instagram, Juan Pucciarelli, WCWL, ahí me pueden seguir y un gustazo, como Muy siempre. Bien. El placer es nuestro como cada viernes. Nosotros, como ya nos pasamos, nos vamos a ir rapidísimo al flash informativo con lo que hay que saber en este viernes. Música y ya volvemos porque aún nos queda casi 1 hora de Noti y me parece que en el futuro va a tener que ser más, con esta calidad y cantidad de contenidos. Así que flash, música y ya volvemos con mucho más Noticiero.
adentro del bloque. Argentina ingresó al bloque de países emergentes BRICS que lideran Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Además de nuestro país, se suman al bloque Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Dólares con cambio. El Banco Central anunció que todas las operaciones en el mercado de cambios deben canalizarse mediante el Sistema de Operaciones Electrónicas, SIOPEL. La medida es para permitir un mejor control sobre las agencias y casas de cambio. Menores y refugiados. UNICEF dio a conocer un informe que asegura que más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes debieron escapar de sus hogares en Sudán. La causa de esta migración masiva y forzada es por el conflicto armado que estalló en abril de este año en el país africano. Selección con novedades. En las próximas horas, el entrenador del seleccionado nacional de fútbol masculino, Lionel Scaloni, dará a conocer la lista de convocados para el inicio de las eliminatorias mundialistas. Además, la AFA anunció un programa para incluir el fútbol femenino en todas las escuelas del país. Mundial sin Argentina. Este viernes comenzó la Copa Mundial de Básquet en Filipinas, Indonesia y Japón sin la clasificación del seleccionado argentino. En la apertura de la competencia, Italia venció 81-67 a Angola, Montenegro 91-71 a México, Letonia 109-70 al Líbano y Australia superó 98-72 a Finlandia. Amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Ayayachu kaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kay kusqallaqtapiqa qillatata hawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna paraykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykuna sutikmi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chaytaki sutikmi Latinoamérica. Uyarikusunchis.